Muy buenos días, queridos alumnos. Con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente, su amigo profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con la explicación del tema del día de hoy que lleva por título Elementos de la tradición indígena en la cultura nacional. El tema pertenece a la materia de Historia de México 1 en segundo de secundaria, cuyo eje temático es la construcción del conocimiento histórico, y el aprendizaje esperado es que el alumno distinga los elementos de la tradición indígena que forman parte de la cultura nacional. Comenzamos. ¿A qué le llamamos cultura mexicana? Bueno, para poder entender lo que es la cultura mexicana, tenemos que comprender qué es el mestizaje. El mestizaje visto como la combinación, la fusión, la mezcla, el sincretismo de dos tradiciones antiguas. Por un lado, la tradición europea, principalmente traída por los españoles, y la tradición indígena, que representaba pues toda la población que vivía en nuestros territorios antes de la llegada de los europeos. Una vez que hemos comprendido el tema del mestizaje, porque este se va a dar en todos los aspectos, pasaríamos a determinar en qué elementos es donde podemos encontrar este mestizaje, este sincretismo dentro de la cultura mexicana. Por supuesto, en el idioma, en las palabras, tanto de origen europeo como de origen indígena, en la alimentación, con aquellos elementos que fueron aportados por la cocina tradicional y por otro lado los elementos que fueron traídos por los españoles para enriquecer nuestros alimentos. Por otro lado, en el vestido, la forma de vestir, las usanzas realizadas por los europeos, y por otro lado la forma de los atuendos, de los vestidos que utilizaban nuestros antepasados. Otro aspecto en lo que podemos encontrar esta mezcla es en las costumbres. Por un lado y las formas de pensar, por un lado toda esta creencia religiosa europea y por otro lado nuestra adoración prehispánica, ¿no? Entonces, al fusionarse todos estos elementos del idioma, la alimentación, el vestido, las costumbres, las formas de pensar, entre muchos otros, dieron origen a esto que nosotros llamamos la cultura mexicana, ¿sí? La religión, la adoración a la muerte, diferentes elementos como los mariachis, como las tradiciones indígenas, nuestras zonas arqueológicas, por supuesto, el tequila, nuestros patrimonios como la ciudad de Morelia, y nuestro himno, nuestra historia, ¿no? Eso es la mezcla de todo esto, que es mezcla entre la tradición europea y española, es a lo que nosotros llamamos cultura de lo mexicano o cultura mexicana. Por otro lado, uno de los aspectos que más fuertemente se ha visto influenciado por este sincretismo, por esta mezcla entre lo indígena y lo español, es la religión. Por un lado, en la tradición europea tenemos esta religión católica, este culto a los santos, esta adoración a las imágenes e incluso el calendario religioso que nos gobierna hoy en día, al menos en México. Y por otro lado, la tradición indígena, ¿no? Este culto a las fuerzas de la naturaleza, al politeísmo, la adoración a la muerte, esta adoración por los colores vívidos, por la música, por la danza, por el baile, este sentido festivo de las diferentes festividades religiosas, ¿no? Dan origen a este sincretismo religioso, que es otra de las manifestaciones de lo indígena y lo español. Y ejemplos como estos podemos encontrar en prácticamente todas las áreas de nuestra vida diaria, elementos indígenas que aportan a nuestro acontecer cotidiano, ¿no? El maíz, la calabaza, el tomate, el chile, el frijol, el cacao, el aguacate, el nopal, son elementos presentes en nuestra gastronomía, en nuestro día a día. En el lenguaje tenemos elementos tales como el chocolate, la palabra, por ejemplo, de coyote, la palabra de tianguis, de tlapalería, de itacate, de cuate, de chile, y por supuesto la gente de Michoacán, ¿no? Que originalmente así es como se escribe. Por otro lado, en otro aspecto en el que encontramos estos elementos indígenas es en el vestido, ¿no? Con estos mismos atuendos, con estas blusas, con estos huipiles, con estos rebozos, con estos paliacates, con los guaraches, con las mantas, con la cochinilla que utilizaban los indígenas para pintar, para teñir sus telas, que hoy en día es un elemento muy, muy caro.
y que originalmente pues radicó aquí en nuestro territorio mexicano, ¿no? Ahora ya pues se exportó a muchas partes del mundo. Y en la herbolaria también es otro de los aspectos en los que encontramos estos elementos, ¿no? El colorín, el toloache, el peyote, los hongos, la nochebuena, el maguey, la flor de cempasúchil, el aguacate, todos ellos son elementos presentes no solamente en la alimentación diaria de los mexicanos, sino también como remedios, como brebajes que nos ayudan a tener una mejor salud y que tienen sus conocimientos ancestrales en esta tradición indígena, ¿no? Veamos un claro ejemplo de lo que es los elementos de la tradición indígena reflejadas en nuestro acontecer diario. Veamos el siguiente video. He puesto un mantel, el tequila y el pan y esa foto tuya que no dejo de mirar para recordar tus caricias, tus besos y esos ojos negros que nunca dejaré de te volveré a abrazar, mi amor. Hoy te volveré a entregar todo mi amor. Hoy he puesto un mantel, el tequila y el pan y esa foto tuya que no dejo de mirar para recordar tus caricias, tus besos y esos ojos negros que nunca dejaré de Bien, como podemos ver en el anterior video, además de promocionar nuestro hermoso estado de Michoacán, podemos visualizar elementos por un lado indígenas y por otro lado europeos. Para las actividades que tendrás que realizar son las siguientes. 1. Describe los elementos gastronómicos de origen indígena. Número 2. Cómo se fusionaron las creencias religiosas europeas e indígenas. 3. ¿Qué palabras se usan de origen indígena actualmente? 4. Describe las influencias indígenas en el vestido y la herbolaria. Puedes ilustrarlas. Mucho éxito en tus trabajos.
De igual manera, queremos agradecer al canal de YouTube J. García López, eterno homenaje musical al Día de Muertos, canción Janicho, tu ofrenda intérprete Cecilia Tuseit. Muchas gracias por su apoyo académico brindado para la realización de esta actividad. Hasta pronto y gracias.